Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos hoy de plácemes, pues porque precisamente el día de hoy Javier Milei toma posesión de la presidencia argentina. Al fin llegó. Y esa entrevista que tenemos con un referente muy prestigiado, con una larguísima trayectoria en la producción de las ideas de la libertad, con don Guillermo Coberton. Bueno, la tenemos días antes por si hay allí algún anacronismo, bueno, pues obedece a eso, a que la entrevista se realizó eh, un par de semanas antes de la toma de posesión de Javier Milei. Bueno, agradecemos mucho a don Guillermo. ¿Cómo está don Guillermo? Muy bien, muy agradecido yo por el interés de todo México libertario en las ideas y en el pequeño trabajo que uno puede hacer difundiendo esto hace ya más de 35 años, ¿no? Bueno, pero muy, muy agradecidos por el interés de usted y además con gran expectativa, porque yo creo que la posición que Milei ha transmitido en estos últimos 2 años durante su campaña es absolutamente de apertura hacia los países amigos. Y México no es solo un país amigo, sino que es un país hermano. Entonces vamos a probablemente a poder acercarnos muchísimo, no solo en el ámbito de los negocios, porque los negocios acercan culturalmente, acercan a la educación, a miles de cuestiones que quizás antes la gente de México Libertario podría pensar que estábamos distanciados. Yo creo que estamos retomando una senda importante. Así es, la desgracia de no conocerlo y no haber seguido con anterioridad su trayectoria. Bueno, yo les comento que don Guillermo, bueno, es economista, es doctor en economía y viene realizando desde hace mucho tiempo atrás una muy activa promoción de las ideas de la libertad, en particular de la Escuela Austriaca de Economía. Don Guillermo no se acuerda, yo lo conocí hace muchos años, tantos que ya no me acuerdo cuántos, en algún evento que me invitaron en Argentina, no sé si sea de o la Fundación Libertad de Rosario, O los bueno, congresos de economía austríaca, quizás. o bien también congresos que yo organizaba de la Red Liberal de América Latina. Yo fui creador y fundador de la red desde el año 2004. Entonces, en algún momento de esos años, yo lo conocí, tuve el gusto y desde entonces, bueno, pues sigo su trayectoria. Ya estamos hablando de casi 20 años, en donde don Guillermo, siempre con una gran rectitud y un gran talento, bueno, ha venido defendiendo y divulgando estas ideas en medios hostiles como son nuestros países. Es cierto, es cierto. En medios que no siempre han sido tan permeables como lo es ahora. Así es. Y bueno, pues además a veces en algunos medios académicos con mucha hostilidad, cuando debiera de ser todo lo contrario. Pero bueno, así son nuestros medios académicos en América Latina. Sí, Bueno, yo quisiera, afortunadamente hoy tenemos la suerte, Víctor Hugo, de que tenemos eh, otras posibilidades de contactarnos con la gente interesada en las ideas, porque las redes sociales, que no existían 20 años atrás, sí, hoy tienen un potencial enorme. Yo voy a contarte que a partir del triunfo de Javier Milei, ese domingo, y de amigos y seguidores míos por redes sociales que le decían a mucha gente, hay personas que siempre nos advirtieron que esto iba a ocurrir. Entre ellos estaba, por ejemplo, y me citaban a mí, yo he más que duplicado, casi triplicado la cantidad de seguidores en redes sociales, especialmente en Twitter, que ahora es X, que es la que estoy más activo. sí, así es, Guillermo. Bueno, es el mismo fenómeno que nosotros hemos experimentado. Nosotros, déjeme decirle, don Guillermo, trajimos a Javier Milei en el año 2018
yo tuve el gusto de organizar su primera gira internacional de Javier Milei fuera de Argentina y lo llevé, bueno, pues aquí a todas las universidades públicas que quisieron abrirnos las puertas aquí en Ciudad de México, pero también lo llevé a ciudades cercanas, Querétaro, Salamanca, y bueno, pues fue un poco más de una semana muy intensa de trabajo con él y además con un evento final muy exitoso con Gloria Álvarez y bueno, fue realmente algo muy llamativo, donde surgieron muchos memes de la intervención de Milei que todavía se siguen reproduciendo. Claro, con la característica a veces un poco ingrata de muchos medios y de algunos otros libertarios que nunca han reconocido, bueno, pues que muchos de estos memes fueron del evento que nosotros con tanto esfuerzo y con tantas ganas hicimos. Por ejemplo, un meme muy viral aquí en México de que habla Javier Milei de los chairos, que dice que la tienen chiquita porque quienes pelean por el pene promedio, bueno, precisamente los chairos, digamos que ese es básicamente eh, parte de lo que hemos hecho. Y bueno, pues comencemos, don Guillermo, para no quitarle también su valioso tiempo. Y yo le agradezco realmente mucho su interés y su buena disposición para poder tener esta entrevista. Entonces, comentaba que el día de hoy, aunque grabamos antes, el día de hoy toma Javier Milei posesión de la presidencia argentina. Cuénteme, don Guillermo, ¿cómo se encuentra el país en la actualidad? Bueno, el problema más grande de Argentina en este momento ha sido, o sea, el problema a atender en forma más inmediata, el problema más urgente quizás, ha sido precisamente que la mala gestión del gobierno que está saliendo, que está dejando ahora su mandato, provoca urgencias muy grandes en los aspectos del financiamiento. Hay una enorme urgencia en resolver toda una cantidad de operaciones que se han hecho a través del sistema financiero, ¿no? Y que de alguna manera, de no ser solucionados a la brevedad, deberían ser financiadas con expansión monetaria, que es el mecanismo que se ha utilizado hasta acá. Entonces, claramente, lo primero que hay que resolver es reprogramar los vencimientos de las letras de liquidez del Banco Central, que de alguna manera generarán, si no, un volumen de emisión monetaria muy grande y eso se trasladaría muy fuertemente a la inflación, más distorsión de precios relativos, más desconfianza y más tiempo tendríamos que esperar para poder acceder a inversión genuina, ¿no es cierto?, de empresas del extranjero, capitalistas, etcétera. Eso se podría decir que es uno de los problemas más urgentes. Luego hay problemas igual de importantes o mucho más importantes, quizás no de tanta urgencia y que no se puedan solucionar tan rápido. Un grave problema es el problema educativo. El problema educativo es muy grave porque las estructuras educativas deben ser reformuladas, los mecanismos y las currículas que se están dictando no contribuyen a que las personas se interesen por educarse, armen proyectos educativos de largo plazo, accedan a una preparación, digamos, que les permita acceder a un mercado laboral mucho más competitivo que el que existía cuando se pensaron todas estas estructuras. Otro problema muy grande es el problema de el cierre del comercio exterior. El comercio exterior en Argentina tiene unas limitantes brutales, o sea, Argentina, la suma de importaciones más exportaciones no llega al 20% del producto, con lo cual esto indica una economía gravemente cerrada, con prácticamente ninguna integración
con el mundo, siendo que podemos producir excedentes muy grandes y si los industrializáramos podríamos generar un crecimiento del volumen, el valor de las exportaciones en muy corto plazo, ¿no? Bueno, también tenemos otros problemas relevantes que tienen que ver con el financiamiento de las empresas. Las empresas han quedado, todo emprendimiento privado ha quedado desfinanciado precisamente por una especie de combinación de tijera, de tenaza que lo abraza por dos lados, que es por un lado el déficit fiscal generaba una necesidad de financiamiento que absorbía y limitaba en función a los fondos prestables disponibles, limitaba fuertemente a la empresa privada. Y el otro problema muy grave que tenemos es que en realidad la inestabilidad hace que operadores internacionales que puede interesarle colocar instrumentos de financiamiento en Argentina no lo pueden hacer porque por un lado las reglas de juego cambiaban permanentemente y por el otro lado la inestabilidad genera y hace imposible evaluar la capacidad de repago del deudor, ¿no? Entonces, estas son quizás algunos de los problemas más importantes que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno. Gracias, don Guillermo. Ahora bien, una cuestión que me llamó mucho la atención y le pido su parecer es la siguiente. Antes de la elección, bueno, pues hubo una campaña de miedo de mucha gente del gobierno peronista y de grupos de izquierda en todo el continente que hablaban de un escenario de caos si Javier Milei era electo. Bueno, realmente a los 2 días de ser electo, bueno, recibieron un mentis, como se dice en Twitter, bueno, pues un periodicazo en la boca, cuando de pronto Tesla y muchos otros inversionistas, Amazon, etcétera, anunciaron proyectos de inversión. Ahora no bastan los dedos de una mano, de dos manos para contar la serie de empresas que han venido anunciando inversiones en Argentina, lo cual, bueno, pues ha sido un gran mentis a estas afirmaciones de tantos intelectuales, periodistas, académicos de izquierda a lo largo de América Latina. Aún hay que ver, enfrentarse a la realidad ya de gobierno, pero me parece que en principio la situación pinta bien, al menos en lo que tiene que ver con la confianza internacional, don Guillermo. Sí, bueno, en relación a toda esa campaña y a lo que se ha dicho, yo creo que en pocos países se ha visto un nivel de complicidad tan alto de algún sector empresarial que es minoritario, aunque tiene un poder económico sustancial, con el gobierno que se está yendo. Yo creo que mucho de la campaña del miedo pasaba porque un periodismo no independiente entrevistaba a individuos que nosotros acá en Argentina, los liberales, ya no les llamamos más empresarios, sino que consideramos que son en realidad, y voy a utilizar un término acuñado por mi gran profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que él les llamaba empresaurios, porque son como unos enormes reptiles que van a terminar desapareciendo porque el contexto no les permite seguir viviendo, consumiendo y devorando todo lo que los rodea. Entonces, yo creo que la campaña del miedo se basó en eso. El empresario genuino, el que busca rentabilidad, estabilidad, proyectos de largo plazo, ha explotado en Argentina como cuando uno ve esos documentales del desierto que cae una leve lluvia y explotan las flores. Bueno, esto es una cosa así. Yo no tengo tanto acceso a empresas multinacionales del nivel
de Amazon o del nivel de Tesla, pero me ha impresionado la cantidad de personas que en estos 10 días me han contactado para preguntarme, 10, 12 días, para preguntarme sobre detalles del contexto fiscal, sobre detalles del contexto crediticio, sobre detalles formales que tienden a que, bueno, el tráfico de divisas quede claro que viene de actividades lícitas, ¿no es cierto? Entonces son empresarios de otros países o incluso empresarios argentinos que están operando en otros países y que quieren venir a la Argentina a emprender, a abrir filiales, a contratar personal, a invertir, a exportar, y dicen, bueno, no quisiera que el ingreso de estos fondos sea confundido con otro tipo de orígenes, ¿no? Y están poniendo mucho, o sea, a mí me contactan por poner mucho cuidado en todo lo que tiene que ver con el entorno fiscal, el entorno financiero, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, la adecuación a las exigencias que hay en Argentina, que muchas las que más dificultad presentaban para adecuarse, confío claramente en que van a ser modificadas y derogadas, ¿no? Pero hay no solo a nivel de grandes empresas y grandes compañías, sino también a nivel de empresarios medianos y a nivel de emprendedores, digamos, estos que son generadores de nuevas empresas, tanto del extranjero con relaciones con Argentina por alguna cuestión cultural o histórica, como de personas nacidas en Argentina y que a lo mejor hacen décadas que están afuera. O sea, este fue un cambio muy notorio. La reacción, por ejemplo, de los grandes mercados de capitales frente a las acciones argentinas, yo destacaba que no solo es importante el crecimiento de las acciones argentinas, sino que el porcentaje de acciones argentinas que cotizan en el exterior, digamos, en ese lote de acciones hay un alto porcentaje que tiene que ver con las finanzas y bancos, que son empresas fuertemente apalancadas, o sea, son empresas que el patrimonio reacciona muy fuertemente al alza o a la baja en casos de rentabilidades positivas o negativas. Y sin embargo, estas empresas también han visto, digamos, aparecer un renovado interés por sus participaciones, ¿no es cierto?, sus acciones, y han subido muy fuertemente. Otro indicio muy claro es el tipo de cambio. El tipo de cambio se ha serenado muchísimo de un rally alcista que venía. El tipo de cambio libre en Argentina se ha serenado muchísimo. La otra cuestión es el camino hacia la unificación. Ya nomás antes de irse, el actual ministro y candidato fallido, Sergio Massa, operó una devaluación del 50% prácticamente o sea, va del 100% sobre el dólar oficial, acercando la brecha como un 50% al dólar libre, porque lo que estableció por decreto de necesidad de urgencia el primer día que se enteró que había perdido las elecciones era que las exportaciones se liquidaran 50% a valor de mercado de los títulos públicos en el exterior, al dólar que surge de esa negociación, y la otro 50% al dólar oficial. Y ahora, hasta hoy, se hablaba muy firmemente de una devaluación del dólar oficial que se acercaría de los 350 y pico, 360, a cerca del nivel de los 500, ¿no? 30, 550. Es decir, todo el mundo ve en perspectiva que para diciembre Argentina podría estar operando un tipo de cambio prácticamente, si no unificado, muy cerca de la unificación. Y a valores que le permitirían a una enorme cantidad de empresarios exportar y ingresar divisas, estabilizar la tasa de interés, financiarse con otros niveles de costo financiero, porque claramente si uno está pendiente de una devaluación, los bancos no quieren financiar empresas expuestas a esto, pero en cambio en aquellas empresas que exportan y que entre sus activos cuentan créditos en dólares o en divisa,
son mucho más elegibles, ¿no? Pues ojalá sea así, don Guillermo, y que bueno, las primeras medidas de este gobierno, bueno, pues terminen con esa terrible patología que fue el kirchnerismo, que es una expresión reciente de esa otra larguísima enfermedad que ha sido el peronismo. Ahora bien, don Guillermo, a mí me interesa su opinión sobre lo siguiente. Eh, en general, en todos los grupos libertarios de América Latina, de Iberoamérica, en general, bueno, pues han visto con una gran esperanza la elección de Milei y la asunción del día de hoy. Pero me parece que a veces no existe la suficiente conciencia sobre qué hizo posible el ascenso de Milei. Porque bueno, no es solamente un hombre que de pronto fue providencial, conectó con el electorado y bueno, todo fue fácil desde entonces. Me parece que a veces se deja de lado la gran influencia de mucha gente, de muchas organizaciones en la creación de un clima y de un terreno fértil a las ideas de la libertad. Yo, por ejemplo, le decía desde el principio que tengo 20 años tratando con organizaciones, con personalidades argentinas, y siempre me pareció un llamémosle así, un ecosistema libertario muy potente, con actividades diarias, con diversas instituciones trabajando distintos enfoques, y bueno, pues no hablar de la enorme trascendencia de personalidades como usted, los Venegas Lynn, los García Hamilton, los Kachanowski, en fin, tanta gente que hizo posible esta germinación de las ideas de la libertad. Y digo esto, pues no para que, como podría pensarse, en México o en Nicaragua o en Perú o en otros países digan, estamos muy lejos y aquí nunca se va a dar un Milei. No, lo digo para que tantos libertarios nos pongamos realmente a trabajar, porque a veces el gran defecto de los libertarios es que como hacemos esto en tiempos libres, fuera de nuestra actividad profesional, bueno, el trabajo no es tan continuado, es esporádico, a veces no es tan profesional, pero necesitamos llegar a niveles de profesionalismo y de constancia cada vez mayores. Cuénteme, ¿qué hizo posible el triunfo de Milei después de esta larga introducción mía, don Guillermo? Bueno, yo creo que se ha dado una combinación de factores, algunos se han mencionado poco, pero eh, creo que tiene mucha importancia el cambio generacional, por ejemplo, porque toda la mística y el mensaje del peronismo se originó en los años 40 y 50 y prácticamente el 50% de nuestro electorado, de las personas que votan en nuestro país, tiene menos de 40 años, lo cual quiere decir que digamos, empezaron a interesarse en política en el siglo XXI. O sea, y en el siglo XXI, las ideas que se están retirando ya habían demostrado un fracaso flagrante. O sea, ya hacían por lo menos más de 15 años que Argentina vivía en democracia. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con ese cotillón, digamos, peronista, que el elector común no lo ve ni necesario, ni, o sea, ellos agitaron una cantidad de fantasmas que podían ser, de alguna manera, influir en personas que han vivido otras épocas, pero que no tienen nada que ver con el elector actual. Este pienso yo que es un aspecto del cual se ha hablado poco y me parece bien relevante, porque, por ejemplo, las personas de mi generación
vivimos en la época de los gobiernos de facto. Entonces, de alguna manera, conocíamos algunos problemas que se ocasionan cuando hay una ruptura del orden constitucional. La gente, el 50% de quienes votan hoy no tienen idea de toda esa historia. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que han perdido trascendencia completamente. Otro de los factores que para mí ha tenido enorme influencia es cómo de alguna manera se democratiza y se acerca el conocimiento a las nuevas generaciones. Porque, claro, usted habló recién de nuestros grandes liberales y algunos otros que siempre vamos a ser injustos por no mencionarlos, ¿no? Pero de alguna manera, para mí, 40 años atrás, estudiar estas ideas implicaba un esfuerzo enorme. Los libros estaban en alemán, muchos, para el caso, por ejemplo, de la escuela austríaca. Los libros de la buena economía, casi todos estaban en inglés. El costo era imposible. En las bibliotecas no se encontraban. De nuestros profesores había muy pocos, ¿no? Yo siempre recuerdo de aquí de Rosario, uno de los grandes libertarios fue Antonio Margariti. Antonio formó una legión de libertarios. A Antonio le siguió Rogelio Pontón, luego le seguimos algunos otros académicos que nos dedicamos al mundo universitario, como pueden ser Sebastián Landón y Walter Castro, no sé, el caso mío en concreto, pero era dificilísimo. En cambio hoy, por la vía de las redes sociales, yo por ejemplo puedo explicar un tema en un párrafo muy corto, puedo adjuntar bibliografía, que hoy se baja por PDF de la web del interesado, ¿no es cierto? Y realmente esto permite que la gente joven pueda discutir con muchísimo más fundamento del que había antes. Esto ha generado una verdadera revolución en el acceso a las ideas. Yo recuerdo claramente reunirnos una vez por semana a cenar con algunos de estos profesores y que en esa época también muchos de ellos eran estudiantes, y nos prestábamos libros de papel que atesorábamos realmente cuidábamos con la vida porque sabíamos que se lo teníamos que devolver a uno de estos grandes profesores que nos lo había prestado. Y teníamos contados días para leer estas obras. Era muy poco. En cambio, hoy yo recibo por redes como X, ¿no? El que era Twitter, consultas o preguntas. Inmediatamente lo refiero, mirá, este tema está muy bien explicado por tal autor en esta obra y ustedes pueden acceder. Y estudiantes de quizás no algo tan específico como eran nosotros que estudiábamos economía, sino a lo mejor estudiantes de ciencia política, de derecho, estudiantes de sociología, empiezan a abrir enormemente su panorama y no es que todos sean universitarios, pero ellos tienen amigos que son gente que trabaja en empresas, que trabaja en fábricas, que tienen todo tipo de nivel académico y de posibilidades, ¿no es cierto? Y transmiten todo este mensaje. Yo creo que las redes sociales y las nuevas tecnologías han impactado fuertísimo en deshacer todos estos mitos que existían en donde políticos no muy honestos nos hacían creer que los problemas que teníamos se debían a razones diferentes que a las malas políticas que ellos estaban aplicando. Y hoy vemos con beneplácito que gente muy joven, chicos que no han terminado la universidad, que tienen 20, 22, 24 años, desarman todos estos rompecabezas y todos estos nudos gordianos, pero los desarman con una facilidad impresionante, invocando precisamente, porque esto lo dice tal autor y a mí me lo dio tal docente y tal académico y tal intelectual, siempre repite esta cuestión. Y bueno, yo creo que eso es de enorme, de gran fertilidad, porque yo también pienso, ¿no? Para nosotros, cuando yo era estudiante, lo mejor que podía ocurrir es que una o dos veces al año viniera algún economista americano, inglés, francés eventualmente. Yo estuve una vez con Henri Lepage y bueno,
y eso ocurría muy pocas veces. En cambio, más modernamente, incluso para los países de Centroamérica, yo en la década del 90 y a principios del siglo XXI, fui muchos años a dar clases a Centroamérica, en donde teníamos una audiencia que valoraba muchísimo no solo nuestro conocimiento sobre estas ideas, sino también el dominio del idioma, que se hacía todo mucho más fácil, de la idiosincrasia, que los ejemplos eran ajustados a la forma de vida de ellos, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que esto ha influido muchísimo. Nosotros tuvimos grandes maestros que hicieron esfuerzos enormes y estos esfuerzos luego se fueron facilitando cada vez más. Tenemos editores que publican obras de los grandes autores libertarios en lengua castellana perdón, hace no mucho tiempo. Y bueno, y esto ha acercado muy rápidamente el cambio social, el cambio, de alguna manera, de la predominancia de las ideas políticas, ¿no? El predominio de estas ideas políticas rápidamente se empieza a difundir, ¿no? Y yo creo que esto ha ayudado muchísimo. Gracias, don Guillermo. Una disculpa, qué bueno que mencionó a don Antonio Margariti. Yo cuando leo precisamente de todo este clima intelectual que hizo posible el florecimiento actual del libertarismo en Argentina, siempre me topo con su nombre. Yo nunca lo conocí, pero he escuchado muchos comentarios respecto a este papel seminal de don Antonio. Muchas gracias. Ahora bien, don Guillermo, otra cuestión. Leyéndolo en Twitter hace unos días, bueno, hablaba también de la enorme influencia que tuvo el acceso de Javier Milei a los medios de comunicación. A veces los libertarios no nos queremos acercar a los medios, tenemos miedo, poco entrenamiento, vergüenza, nos asustan las críticas, pero debemos de acercarnos a los medios electrónicos, a las redes sociales, a la academia. Yo he hecho varios eventos, hago constantemente eventos en universidades públicas, algunos me las han censurado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Politécnico Nacional, pero bueno, yo recuerdo hace unos días a Gloria Álvarez, una horda de pseudo estudiantes, no la dejaban dar una conferencia en la UNAM. Bueno, esas son cosas que debemos estar preparados y no temerles los libertarios. No sé cuál sea su opinión respecto a enfrentar los nuevos medios y el papel de los medios electrónicos en el ascenso de Milei, don Guillermo. Yo coincido y creo que el mensaje más importante que puedo dar es que es todo entrenamiento. Es como en el deporte, es como en tantas cosas. Incluso es como cuando uno se somete a una situación, digamos, para la cual no está preparada, que es lo típico de las personas de las Fuerzas Armadas que tienen que enfrentar un conflicto bélico. O sea, uno cree que es imposible que alguien como nosotros llegue a ese nivel de entrenamiento y de perfeccionamiento, pero es nada más que dedicarle tiempo, ser metódico, un poco todos los días. A mí las redes sociales me resultaban altamente difíciles, o sea, yo vengo de una familia que una parte sustancial de nuestro tiempo transcurría en medios rurales cuando yo era chico. O sea, en medios en donde los diarios demoraban en llegar 24 horas, leíamos el diario de ayer. Y realmente me he ido adaptando. Yo creo que la gente que es más joven que yo se va a adaptar mucho más rápido. La gente que ha tenido más oportunidades de entrenarse en diferentes destrezas también se va a adaptar mucho más rápido. Pero creo que es imprescindible porque, como decía Víctor Hugo, hay
una cantidad muy grande de entidades, de fundaciones, de organizaciones, de agrupaciones, de entidades sin fines de lucro que trabajan muy bien en la difusión de las ideas liberales, pero por ahí disponen de mucho menos medios que aquellas organizaciones más hegemónicas que dependen de países gobernados por paradigmas de pensamiento completamente diferentes, y en donde, como hoy le decía a alguien, hay países en donde la gente pasa hambre y no puede educarse y sufre enfermedades porque el dinero de ellos, por la mano del gobierno, está yendo a financiar campañas de desprestigio en otros países, de ideas, de intelectuales, de políticos, de movimientos, etcétera. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que haya tanta gente, me decía un ingeniero hace unos minutos antes de conectarnos, repitiendo ideas equivocadas en tantos medios? Es que hay mucho dinero para eso. Si yo me pongo a hablar de la Agenda 2030 y si yo me pongo a hablar de alguna manera, del cambio climático y la necesidad de regular las actividades económicas, y si yo me pongo a hablar de los problemas que tienen países menos desarrollados cuando eliminan sus aranceles y aumenta el comercio internacional, inmediatamente me van a aparecer personas financiándome. Inmediatamente. O sea, lo más difícil para un intelectual liberal es resistirse a la tentación que le ofrecen las ideas alternativas, ¿no es cierto? Uno tiene que tener una honestidad intelectual muy grande porque realmente no hay medios de este lado, porque la idea del liberalismo es yo no le voy a quitar dinero a mis conciudadanos, no voy a compulsivamente generar recaudación de fondos para destinarlo a cosas que ustedes no harían por ustedes. Entonces, claro, el libertario espera que el ciudadano común se organice y se agrupe y forme primero agrupaciones, movimientos, instituciones, equipos de estudio, ¿no es cierto? Y no que el Estado esté manipulando eso. Y claramente nuestro oponente tiene una diferencia de potencial que es como David contra Goliat, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que entrenarse, hay que meterse, hay que, en el tiempo que uno pueda, porque yo siempre digo, hay mucha gente que me dice, que ahora, recientemente, ¿no? Por redes sociales, qué lástima no haberlo conocido antes y haber contactado. Y, bueno, yo buena parte de mi vida me he tenido que dedicar a trabajar en el sector privado de la economía, a criar a mi familia, a darle un poco de tranquilidad a los que me rodean, ¿no? Y entonces, bueno, muchas veces eso conspira un poco como contra que a uno lo conozcan, ¿no? De todas maneras, bueno, yo eh, he hecho el esfuerzo de ir a los lugares que me han invitado a disertar, a exponer ideas, a debatir, a aprender de otros países, a llevar la mirada de uno aplicada a realidades diferentes. Y yo creo que para los países de Latinoamérica viene una esperanza muy grande, porque si nosotros lográramos consolidar este movimiento en Argentina, y estoy seguro que esto va a ocurrir, en 2 años nomás, cuando vengan las elecciones legislativas, generemos una fuerte presencia de ideas liberales en el Parlamento. Argentina va a liberar una enorme cantidad de recursos de personas, de intelectuales, de empresarios, que van a salir a intentar de alguna manera, porque el desafío nuestro es la prosperidad y el desarrollo. Y no es que buscamos esto para mí, para mi familia o para mis 4 amigos. O sea, nosotros buscamos esto para todo el mundo que nos rodea. Yo como intelectual muchas veces doy cátedra en las facultades, en la universidad, porque quiero que gente que no ha tenido posibilidad de estudiar lo tenga, porque la prosperidad de esas personas agranda el tamaño de todo el quehacer económico de mi país, y eso nos conecta con otros países y nos conecta culturalmente. Así que yo creo que con que Argentina estabilice un poco las cosas, ustedes van a ver una enorme posibilidad de integración y de intercambio con el hermano
desordenado de más al sur del cono sur, ¿no? Ojalá sea así, don Guillermo. Ahora bien, yo quisiera profundizar en un par de temas que en México no son muy bien comprendidos, que tiene que ver con la oferta política y económica de Javier Milei. La primera, la desaparición del Banco Central. Hace unos días, la oficina presidencial de Milei anunció que el ofrecimiento continúa. A veces en México no se entiende porque dicen, ¿cómo es posible que se va a desaparecer el Banco Central? Es una locura. Bueno, lo que pasa es que el Banco Central en Argentina no es un banco central, es realmente una caja impresora del gobierno. En México, desde hace 30 años, hay autonomía del Banco Central, hay una junta de gobierno que mantiene las variables económicas, tiene un solo mandato, que es cuidar la inflación, mientras que en Argentina tiene 5 o 6 distintos objetivos propuestos incluso por esta expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hablaba de cuidar el desarrollo económico, la igualdad, la inflación, los precios. Bueno, si uno tiene 5 o 6 prioridades, bueno, pues no tiene realmente ninguna prioridad del Banco Argentino, lo cual, bueno, pues explica la diferencia y eh, tantos intelectuales y académicos mexicanos y de otros países que hablan que eso es una locura, bueno, pónganse a estudiar un poco la situación institucional del Banco Central Argentino, en donde incluso hubo una presidenta del Banco Central Argentino que decía que imprimir no generaba inflación y que había que imprimir todo lo que se pudiera. Carla, no recuerdo qué cosa, y era una actitud demencial. Cuéntenos, ¿cómo ve usted esta desaparición del Banco Central, don Guillermo, por favor? Sí, yo en primer lugar lo que quisiera destacar es que muchas personas dicen, no me imagino una economía importante sin Banco Central, porque dice, yo miro, Europa tiene el Banco Central Europeo, Estados Unidos tiene el sistema de reserva federal, Brasil tiene un banco central, hay un banco central en Japón, hay un banco central en la India. ¿Cómo vamos a hacer con una economía que no esté regida por un banco central? Bueno, yo ante este planteo lo que siempre recuerdo es que si uno se va 150 años atrás, apenas 150 años atrás, encontramos una economía internacional interconectada, floreciente, que era el producto de a lo mejor más de 1500 años de intercambio y de comercio, y digamos que 3/4 de los países del mundo de esa época no tenían banca central. Entonces, esta es la primera cuestión que yo destaco. Pensar que la banca central es un prerequisito del capitalismo es un error. De hecho, históricamente no fue así. El segundo punto que destaco es que alguien me dice, bueno, pero dame un buen ejemplo de un país que no tenga banca central, que le vaya bien, que tenga estabilidad, crecimiento, proyección a largo plazo y que no me vengas con un ejemplo pequeño de un país poco relevante, nada de venir con esos ejemplos de microestados. No quiero dar ningún ejemplo porque tengo amigos en varios microestados. Entonces no quisiera decirle, bueno, ¿cómo puede ser que, no sé, tal país no tiene banco central y anda bien? Yo lo que digo es, hay una economía que es más grande que la economía de Estados Unidos, hay una economía que es más grande que la economía de la India, es más grande que la economía de China y que la de Japón, y que la de Rusia, Japón, China y los BRICS todos juntos. Y no tiene banca central, es la economía mundial. La economía mundial no tiene banco central. Y funciona muy bien, y funciona mejor que la economía de muchos países. Y no padece con la profundidad y la persistencia de las crisis que se ven en otros países, precisamente porque no tiene banco central. Opera con un sistema que, de alguna manera, si ustedes quieren
digamos, estudiarlo, lo explica muy bien la idea de Hayek de la competencia de monedas. Son muchos emisores, cada uno es responsable por lo que emite, ¿eh? Y cada uno debe cuidar especialmente la calidad de su moneda, porque cualquier deslizamiento inflacionario lo saca de competencia y el comercio internacional abandona esa moneda y se pasa a otra. Yo tuve el enorme privilegio una vez de ser invitado a debatir con un gran economista europeo que es Leszek Balcerowicz. Leszek Balcerowicz, mucha gente no conoce que Polonia no solo tiene banco central, sino que no usa el euro sino el zloty polaco. Y lo usa precisamente porque es más estable que el euro. Conserva mejor el valor. Y los bancos pueden recibir depósitos y establecer operaciones de créditos, préstamos, todo, y colocaciones de bajo riesgo, de renta fija, y nadie sale perjudicado por la enorme estabilidad de la moneda. Entonces, frente a esta idea de que no sé cómo hacer si no tuviéramos banco central, yo les digo, quédense tranquilos, que las economías han funcionado siempre sin bancos centrales. Lo más importante es tener competencia de monedas. Y como tú bien decías, Víctor Hugo, recién, el grave problema de Argentina no es solo que tiene un banco central que no ha funcionado bien, sino que tiene normas heredadas de dictaduras militares que establecen el control de cambio a un nivel de que comprar o vender divisas puede ser considerado un delito y puede tener, de alguna manera, persecución penal. Todo esto hay que derogarlo, porque todo esto, si tengo que hablar en correcto castellano y ser riguroso históricamente, esto fue impuesto en Argentina por un decreto de un brigadier Carlos Rey, que era el comandante de la Fuerza Aérea, y que en algún momento un general que salió del país lo dejó al comando del gobierno, y que lo hizo específicamente para evitar el tráfico de divisas del terrorismo. Es histórico que en la década del 60 los hermanos Born fueron secuestrados por grupos paramilitares de Montoneros y el ERP, y fueron tenidos cautivos, y se pidió un rescate que se estima que pueden haber sido en aquel momento 60 millones de dólares de aquellos años. Ese dinero salió todo del país, se fue a Cuba. En ese contexto se creó la ley de control de cambios. Y hoy te la quieren aplicar a una persona como nosotros cuando a lo mejor queremos remitirle, no sé, 2 o 3 mil dólares a un familiar, alguien que está en Estados Unidos y tiene un familiar en Argentina que tiene que enfrentar una cirugía. Si le mandan 3 mil dólares, en vez de poder vender esos 3 mil dólares al valor que vale el peso en los mercados internacionales, que valen los activos, los bonos del gobierno, que valen las acciones de las empresas, recibe una tercera parte de eso porque se lo tiene que vender al Banco Central. O sea, el problema de Argentina trasciende el del Banco Central. El Banco Central se ha convertido en un tirano y en un monstruo de tal magnitud que no nos llama la atención, que todo el mundo lo quiere eliminar. ¿Es imprescindible eliminar el Banco Central? Hay países que pueden vivir perfectamente con un sistema de banca central debidamente controlado. ¿Es el marco institucional argentino suficiente para evitar la tiranía de un banco central? No, en absoluto, y está demostrado por los últimos 80 años. Entonces, ahí radica un poco la discusión sobre la banca central en Argentina. Gracias, don Guillermo. Y la siguiente tiene que ver con el tema de la dolarización. Hay también una gran incomprensión sobre el tema. Muchísimos académicos, analistas hablan de la imposibilidad de cumplir esta meta. Yo leí hace unos días a Peter Hanke, que hablaba de que, bueno, los dólares que se requieren no son tantos y es una oferta creíble, posible. Nosotros mismos tuvimos un Twitter Space con Nicolás Kachanowski para que nos hablara un poco sobre este tema. ¿Cuál es su postura respecto a este punto de la agenda de Javier Milei, don Guillermo? Yo creo que indudablemente Argentina debe ir a un mundo de libertad cambiaria,
de unificación de un mercado único y libre de cambios, y que si eso se implementa muy rápidamente, es casi seguro que los ciudadanos argentinos y los agentes económicos que operan en Argentina van a repudiar el peso por la reputación que tiene y van a preferir cualquier otra moneda. Ahora, esto no significa que el proceso deba ser ni siquiera por decreto, ni coactivo, ni a una tasa de cambio fijada por un funcionario, como es la mala experiencia de la historia de la convertibilidad de Cavallo, sino que este proceso puede ser armónico y con respeto de la propiedad. ¿Por qué algunos dicen que hacen falta una cantidad enorme de dólares para solucionar el problema monetario argentino? Yo creo que porque no entienden seriamente, no tienen un conocimiento cabal de los temas monetarios. Cuando nosotros, no digo cuando yo lo estudiaba, cuando yo enseñaba estos temas hace 7, 8, 10 años, era un esfuerzo muy grande transmitirle a la gente que la cantidad de dinero en una economía puede ser reducida drásticamente si se aumenta la velocidad de circulación. Costaba muchísimo explicar esto. Entonces, muchas veces nosotros decíamos, usted puede comprar y vender sin utilizar dinero material en efectivo, pagando y comprando, en la medida que tenga crédito y tenga una cuenta corriente o un mecanismo de compensación. Explicar esto era dificilísimo. Hoy no hay ni que explicarlo porque todos los chicos en su teléfono celular tienen la aplicación de Mercado Pago. Por ejemplo, no sé si esto existe en México, debe existir, sí, supongo. Y entonces todo el mundo paga y cobra a través de esta aplicación. Hablar hoy de monedas virtuales y de sistemas de pagos y cobranzas y compensaciones virtuales ya es algo tan antiguo que yo creo que si hubiera una conferencia sobre esto no asiste nadie. Porque todo el mundo lo aprendió durante estos espantosos años de la tiranía internacional de los que nos hicieron creer que una gripe podía ser una pandemia. Pero hoy ya no hay ni que explicarlo. O sea, hoy muy rápidamente la gente lo percibe. Y decir que hace falta una masa enorme de dólares porque a todo aquel que tiene pesos yo le tengo que dar un dólar, es desconocer que una parte sustancial del dinero emitido está fondeado en bancos y la gente no lo quiere porque no lo quiere llevar ni siquiera encima, pero además porque no lo va a utilizar inmediatamente. En la crisis de Estados Unidos bancaria de 1913, el Congreso citó a John Pierpont Morgan para que explicara en el plenario del Congreso americano cómo funcionaba esto de los encajes fraccionales y por qué no se podían devolver los depósitos. Y de alguna manera, Morgan en aquel momento acuñó una frase que ha pasado la inmortalidad y está en el Olimpo de los temas monetarios, que dijo, el oro es dinero, todo lo demás es crédito. Gold is money, everything else is credit. Es decir, lo único que es dinero en Argentina hoy es la divisa. Todo lo demás es crédito. Hay gente que cambió su divisa para recibir pesos y operar en Argentina y luego irse y volverse a llevar sus dólares. Hay gente que cambia a lo mejor una casa por dinero líquido que son ahorros para comprar otra casa, pero en realidad lo tiene que digamos, apoyar en algo sólido. Hoy el peso argentino es como cubos de hielo. Usted los saca del freezer y se derriten en un rato. Entonces estos cubos de hielo tienen que estar guardados en el freezer y el freezer es el sistema financiero que paga tasas de hasta el 140% en un mercado de money market, de mercado monetario de overnight, que pasa de un día al otro. Usted puede todos los días retirar el dinero que quiera, pero su dinero está colocado ahí, en una cantidad de activos financieros. Entonces, en realidad, cambiar el signo monetario en argentino no es tan difícil, porque nadie va a demandar dólares físicos, pero además, porque como se entiende bien, el dinero papel es crédito, y nadie demanda un crédito inmediatamente, instantáneamente. O sea, el sistema financiero del mundo, en cualquier país del mundo, tiene una cantidad de activos que son crédito, que si se los demandáramos en el día para ser liquidados ya, a lo mejor su valor sería el 10%
del valor al cual están contabilizados y al valor que el mercado les reconoce. Porque precisamente es lo mismo que yo fuera a Ciudad de México y dijera, bueno, a ver, quiero saber cuánto valen todas las casas, todas las viviendas familiares que hay en la Ciudad de México. Entonces, para saber esto, yo voy a poner una regla. Tiene que ponerlo en venta y al día de mañana tiene que haberlo vendido. Las casas de ustedes van a valer el 5% de lo que valen. ¿Por qué valen lo que valen? Porque nadie tiene apuro en venderlas. Bueno, esto es lo mismo. O sea, el dinero argentino puede mantener valor si se estabiliza, si se abre la economía, si el Estado deja de tomar fondos para financiar su déficit fiscal. Esto puede mejorar lentamente. Pero si hubiera que cambiarlo todo porque la gente lo repudia, no hay que tener ningún miedo porque el mercado solo se va a encargar de proveer de los instrumentos financieros para intercambiar esto sin que tengan que ser necesariamente dólares. O sea, hay gente que fue a los bancos a entregar sus pesos porque no los quiero tener porque se devalúan y los quiero colocar en alguna operación de interés. Y estos bancos han ido y le han prestado el dinero al Estado, pero el Estado puede decir, yo le voy a dar un bono en dólares al banco que no se licúa con la inflación y el banco le va a ofrecer algo similar a su cliente. Usted puede retirar estos fondos digamos, en estos plazos y en estas condiciones y no tiene por qué haber una corrida bancaria y cambiaria si liberamos el cepo, como le llaman aquí, que es una especie de cepo cambiario que no te deja comerciar, y si liberamos la libre competencia de monedas. Solamente que por supuesto esto no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer gente que ostente una enorme confianza en el mercado, de sus conciudadanos, de sus críticos, de todo el mundo. Requiere una enorme dosis de confianza y la confianza se gana cumpliendo los contratos, respetando el derecho de propiedad, levantándose temprano y trabajando todos los días. O sea, eso es lo que el mundo está esperando de la Argentina. Y yo creo que ahora estamos en una muy buena posición para hacer esto, para respetar todo esto y para empezar a seriamente explotar nuestras ventajas competitivas. Gracias, don Guillermo. Bueno, pues casi terminamos ya con nuestra entrevista, pero aunque usted no es político, no está metido en los temas políticos, yo quiero preguntarle lo siguiente, porque bueno, he escuchado a muchos libertarios que me parece que, bueno, hacen eco de mucha maledicencia de la acera contraria, que hablan, bueno, pues no, que mi ley estaba en contra de la casta y se reúne con Macri y nombra a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Pues esta es la política real. Si queremos tener una presidencia exitosa de Javier Milei. Se ha hablado mucho de la conexión entre Javier Milei y el otro grupo, digamos, podríamos decir, la siguiente minoría entre los electores que fue Juntos por el Cambio, el partido del expresidente Mauricio Macri, que incluye a Patricia Bullrich y algunos otros. Lo que hay que tener en claro es que Javier Milei le había ofrecido al partido de Mauricio Macri ir a una interna para ver cuáles de las ideas, porque podemos decir que en un extremo del espectro estaban Massa y el kirchnerismo, en otra posición entre Milei y Massa estaba el partido del expresidente Macri, y en el otro lado del espectro estaba ya Javier Milei. Pero este sector del medio siempre se discutió qué cantidad de gente tenía para el lado de Javier Milei y qué preeminencia tenían las ideas afines a Massa o al kirchnerismo. No quisieron ir a una interna, pero al perder la posibilidad de pasar a la segunda vuelta al balotaje y a la elección definitiva, quedó muy claro que el grupo que de algún modo reportaba o se acercaba a Massa era muy, muy pequeño
Y bueno, algunos migraron hacia el lado de Massa, pero de ese total fue una fracción, digamos, muy pequeña. Esa fracción pequeña, sí, migró hacia el lado de Massa. Ahora, de ese total, una fracción mucho más grande migró hacia el lado de Javier Milei. Entonces, no nos llama la atención que para Javier Milei sea muy aceptable dentro de su grupo de colaboradores, de gente afín y de gente que le propone personas para ocupar cargos relevantes, tanto el expresidente Mauricio Macri como Patricia Bullrich y como algunos otros dirigentes. Pero claramente no le ha hecho lugar a aquellos que estaban completamente en las antípodas. Si se quiere, la razón por la que el partido de Macri no puede acceder a la segunda vuelta es por este grado de indefinición. Entonces, claramente no vemos a Rodríguez Larreta en este grupo, no lo vemos tampoco de ninguna manera al señor Lustó, no lo vemos a Morales, hay una cantidad de dirigentes radicales que no tienen ninguna posibilidad de acercarse al gobierno de Javier Milei. Entonces, de alguna manera, como decía Churchill, en la victoria hay que ser magnánimo, y todas esas personas de buena voluntad que se han querido acercar, no solo son bien recibidos por Javier Milei, son muy bien recibidos por el electorado de Javier Milei, porque el electorado de Javier Milei busca esto. Y Javier Milei no es que ha interpretado a su electorado meramente. Lo que ha logrado Javier es, de alguna manera, que el electorado entienda una cantidad de cuestiones que antes eran muy confusas y que generaban alianzas políticas y toda una cantidad de contubernios que ya hoy salen muy rápido a la luz. Así que no nos llama la atención esto. Así que bueno, yo creo que quizás con estas ideas te he podido dar una visión política del aspecto aunque claramente no soy un especialista en la política, ¿no? Pues muchas gracias, don Guillermo. Bueno, pues esta fue nuestra entrevista con don Guillermo Cobertons, al cual le agradecemos mucho su tiempo y esperamos que esta sea eh, muy propicia ahora que inicia Javier Milei su presidencia. Gracias a todos. Sigan por favor a don Guillermo en sus redes sociales y bueno, estén pendientes de las diversas actividades que realizamos en México Libertad. Muchas gracias.